contigo, Luis. Hoy hay un evento en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, libre para todo público. Está organizado por un grupo de jóvenes de la universidad que se llama UPL, Universitarios por la Libertad, es decir, que responden, digamos, o están alineados con las ideas de la libertad, liberales, en definitiva. Y bueno, me han propuesto brindar, ellos dan ciclos de charlas y demás, así que me han invitado a brindar esta primer charla que van a dar este año, que se va a dar este año, hoy, ¿no? A las 5 de la tarde, reitero. Y va a ser una introducción a la economía austríaca, ¿no? Algo que obviamente está ahí en el eje de las discusiones, ¿no? De si se está aplicando o no un esquema de economía austríaca. La mayoría de la gente no entiende bien de qué se trata. Es un cuerpo teórico de la economía que ha estado bastante, digamos, oprimido, no forma parte de lo que se llama el mainstream de las políticas económicas. En general, por ser liberal, se lo confunde con lo que vendría a ser las teorías o los marcos neoclásicos. Hay puntos en común, pero hay también muchísimas diferencias. Entonces, bueno, parte de la idea de esta charla es introducir para el público libre, digamos, no tiene que ser gente que sepa economía, ¿no? Es para todo el mundo, qué es la economía austríaca, cuáles son sus principales autores, cuáles son las ideas que se transmiten y los desafíos que está atravesando este cuerpo teórico hoy en el mundo desde hace muchos años, ¿no? Porque se viene construyendo, podemos rastrear ideas de la economía austríaca hasta la antigua Grecia, bueno, como muchos de los pensamientos occidentales, pero a partir de los años 1870 comienza a construirse fuertemente la identidad de la economía austríaca y bueno, llega hasta hoy en día. Quiero decir, no es algo del momento o algo improvisado, sino que tiene muchísima trayectoria. A rasgos generales, ¿qué podés destacar de la economía austríaca con la economía que manejamos nosotros acá en Argentina? Por ejemplo, o sea, recién tenía un mensaje que me decía, ¿por qué comparar todo con el gobierno pasado? ¿Cómo comparamos? ¿Son gobiernos los procesos de Argentina o pasa el gobierno que pasa, pero el rumbo económico no tiene variable? Siempre se manejan con un rumbo económico muy similar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos contás esto? Bueno, a ver, la economía es una sola. Lo que hay son distintas aproximaciones a esa realidad y bueno, a partir de que los seres humanos empezamos a desarrollar metodologías y enfoques científicos para abordarnos a la realidad, se han ido armando a lo largo del tiempo distintos enfoques teóricos, marcos conceptuales, metodologías, formas para aproximarnos a la realidad, que es una sola, es decir, la economía es una sola, digamos. Después nos podemos aproximar de distinta manera, con distintos conceptos, con distintos fundamentos, axiomas, etcétera, sobre cómo funciona y cómo actuar en relación a lo que estamos viendo y cómo tratar de corregir determinados rumbos que lleva la realidad, pero la realidad es una sola, ¿no? Y cuando hablamos de economía, en general la economía es una sola, más allá de que yo tenga un pensamiento más marxista, estructuralista, liberal, austríaco, el que fuese, digamos, la realidad es una sola y no distingue de quién se está acercando a analizarla, ¿no? Entonces, bueno, la realidad obviamente es infinitamente compleja y lo que tratamos de hacer son estructuras mentales para pensar esos problemas y acercarnos y tratar de intervenir. Particularmente, yendo a lo primero que me preguntaste, creo que el foco fundamental de la economía austríaca es abordar la economía desde las relaciones del humano, ¿no? En general, la mayoría de los enfoques del mainstream o del neoclásico, keynesiano, etcétera, arrancan pensando la economía como un problema de asignación de recursos y bueno, cómo las empresas se enfrentan a los recursos escasos y qué hacen con eso, se modela, ¿no?, cómo funciona una persona o cómo funciona un consumidor, una empresa, etcétera. Y la economía austríaca arranca de un enfoque mucho más amplio, mucho más general, de entender que el primer punto es entender cómo nos comportamos los humanos, que vivimos en un tiempo finito, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos necesidades, que debemos satisfacerlas, que tenemos costos de oportunidad para satisfacer eso y sobre todo que todas nuestras decisiones son subjetivas. Eso ya es el primer gran choque con cualquier otro enfoque económico. Otro enfoque económico nos dice, bueno, todos los seres humanos se comportan de esta manera y modelo el comportamiento del consumidor
de referencia o de la empresa de referencia, y con eso soluciono y meto en una bolsa a los 7.000 millones de seres humanos que se comportan de esta manera. Otros dicen, no, se comportan así, y se disputan sobre cómo es ese comportamiento, si es racional, si es irracional. La economía austríaca dice, señores, esto es subjetivo. Yo me puedo comportar de una manera y otra persona se comporta de otra. Vos me querés vender un sándwich a 5.000 pesos, a uno le parece barato, a otro le parece caro, uno lo demanda porque le gusta, otro no le gusta, y así con todo. Entonces, a medida que se va construyendo las relaciones sociales a partir de la percepción subjetiva de cada actor, se va desarrollando el intercambio y propiamente lo que la economía austríaca denomina la cataláctica, que es las relaciones de intercambio, los procesos de mercado. Y para no hacerlo muy extenso, también otra de las cuestiones que está viendo siempre la economía austríaca es el hecho de que no existe esa situación de equilibrio que nosotros en otros enfoques teóricos decimos, bueno, llegamos a la economía, está en equilibrio, ahora está todo perfecto, oferta se iguala con la demanda, encontramos un nivel de precios, se queda ahí quieto, hasta que viene algún fenómeno y nos corre, suben los precios internacionales del combustible, nos saca del equilibrio en el que estábamos. No, esa noción de equilibrio está completamente, digamos, alejada de las concepciones de la economía austríaca, que dice, no, esto es completamente dinámico, todo el tiempo la economía se está moviendo, y los actores están tratando de surfear esos movimientos, y en ese sentido el principal actor es el empresario. El empresario es el que está constantemente viendo cómo se mueve la economía para un lado o para el otro y viendo dónde disponer los recursos que hay, ¿no? Entonces, si yo veo que de repente hay un sector que está creciendo o tengo expectativas, bueno, entonces enfoco mis recursos como empresario, mi capital, para buscar rentabilidad en ese sector. Y me estoy moviendo, y a medida que el empresario se mueve, no uno, no dos, sino los de toda la economía, van configurando ese entramado social y productivo y van motorizando la economía. Entonces, es muy distinta una economía con un sistema empresario con determinadas cualidades, más vivo, más despierto, más entrenado, que otra más dormida. En ese sentido es donde yo veo que el training que tienen los empresarios de la República Argentina a lo largo de toda nuestra historia, y ahí engancho con la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Todos los vaivenes de la economía argentina a lo largo de la historia, que cada vez que llega un nuevo gobierno cambia y tira para un lado la soga, para el otro. Bueno, todo eso ha generado momentos de crisis, momentos de auge, momentos de estabilidad. Y bueno, el entramado empresario ha ido atravesando todas esas etapas, momentos mejores y peores, y nos ha dado una fortaleza de la estructura empresaria argentina, realmente una resiliencia, como se dice ahora, muy, muy importante. Hoy a las 5 de la tarde, entonces, vos sos uno de los disertantes. ¿Va a haber disertantes? ¿Y cuál va a ser la modalidad? ¿Va a haber preguntas o van a ser disertación? No, hoy va a haber una presentación de los jóvenes, como te decía, de esta agrupación, contando qué hacen, pero la única presentación es la mía, y ellos la van a moderar, va a haber espacio para preguntas, va a ser algo, a mí me interesa que sea algo distendido, no algo de una clase de la universidad, sino un espacio de divulgación. ¿La van a transmitir a través de las redes o la suben a las redes después? Seguramente se va a subir después. Estoy hablando para que eso ocurra. No se va a transmitir en vivo, entiendo yo, salvo algún cortecito, pero después la idea es que se pueda subir a un YouTube. Bueno, perfecto. Queda hecha la invitación, ¿no? Para que la gente sepa a qué se puede... A todos. O sea, es ir a enterarse, ir a aprender. Exactamente. Siempre hay algo para aprender. Yo un poco voy a lo básico. O sea, claro, hablamos para un lenguaje del oyente en general, del común. Por ahí vos tenés la parte técnica, la parte universitaria, que es el ambiente donde te movés, pero también tiene que ver con lo que te pregunto sobre esto que viene pasando cuando nos hablan de economía social, ¿no? Uh-huh. Y nos hacen sentir que somos emprendedores porque nos hacen hacer monotributistas para tener un trabajo en el gobierno. ¿Sabías que esto está pasando hoy actualmente acá en Tierra del Fuego? Hace mucho también. O sea, te dicen, bueno, hacete el monotributo y después vení y te hago un contrato con gobierno para que limpies la escuela. Uh-huh. O sea, te hago monotributista. Entonces ya te considero emprendedor, ¿no? Uh-huh. Sos un emprendedor. Tenés tu empresa de limpieza. Sí. Vos sos tu empresa. Y después defienden una ley laboral que no conocen. ¿Qué sentís vos cuando hablan de esa economía social como un salvataje o como el rumbo a tomar, ¿no? Decimos, bueno, fabricamos celulares. No importa, los celulares, o sea, el argentino tiene que comprar los celulares que fabricamos nosotros. Fabricamos prendas, y las prendas que fabricamos son para los argentinos, no se las podemos vender a nadie. Fabricamos cubiertas, son para nosotros, para el mundo no.
o sea, cubiertas para nosotros. ¿Qué sentís cuando tienen o cuando nos presentan esto como un modelo de país? Bueno, vuelvo a lo básico que comentaba recién, ¿no? Del análisis económico, las personas. Me parece que lo importante es lo que cada uno de nosotros quiere hacer y tiene como proyecto de vida. Obviamente estamos en un esquema donde tenemos que trabajar, ¿no? Todos tenemos que trabajar para ganarnos el pan de cada día. Entonces me parece importante que cada persona pueda proyectar su vida y vea qué quiere hacer. Algunas personas quieren proyectar su vida como siendo empleados, ¿no? Trabajando de lunes a viernes en un horario fijo, teniendo ninguna preocupación sobre cómo pagar salarios, y está perfecto. Otras personas están mucho más entusiasmadas en emprender un proyecto propio y poner su capital y su tiempo en riesgo, sabiendo de que a veces les puede ir bien, a veces les puede ir mal. Otras personas aceptan trabajar en situaciones más precarias, pero tal vez buscando oportunidades. Cualquier opción me parece que está bien. Lo que no me parece que esté bien es cuando el contexto te empuja a tomar una decisión que vos no quisieras. Entonces, si vos tenés la intención de buscar un trabajo formal y la realidad te está empujando, porque si querés agarrar este trabajo tenés que hacerlo, digamos, con una solución ad hoc, que vendría a ser: no te pongo en blanco, pero sí te estoy obligando a ponerte un monotributo social para poder emplearte, digamos, bajo este ardid. Bueno, ahí me parece que hay una ruptura de ese planteo inicial de lo que las personas queremos hacer. Emprender, lo que netamente se llama emprender, que está muy estudiado desde la universidad, ya que conversamos, es una decisión de las personas y es una de las cuestiones que más bien le hace a la sociedad, porque de un emprendedor sale un proyecto, de ese proyecto sale una empresa, y de esa empresa se genera trabajo. O sea que no hay acción casi más noble, diría, de una persona en la sociedad que animarse a emprender. Y dicho sea de paso, también comento que en nuestra sociedad tenemos una muy poco fomentada la cultura del emprendedor. Digamos, creo que la mayoría del esquema de la educación, y hablo jardín, primaria, secundaria, universidad, está planteado para formar empleados, ¿sí? Conocemos otras sociedades que ya desde chiquito comienzan a incentivar ese lado B de las personas, de animarse a emprender, de salir del esquema de confort, de tal vez ir a ser empleado y decir, bueno, asumo riesgos, porque emprender es asumir riesgos. Claro, te metes en un punto bastante, o sea, no es controversial, simplemente la política lo tergiversa, ¿no? Cuando los tipos te llevan a una escuela para adoctrinarte, para decirte cómo tienen que ser las cosas desde la mirada de ellos, y no para enseñarte a pensar. ¿Me equivoco? Bueno, eso es de lo peor, me parece, para mí. Bueno, pero vos has estudiado en escuelas públicas, no sé si después hiciste universidad privada o estatal. Yo ayer hablaba del hartazgo que tiene un montón de jóvenes que de repente quieren emprender una carrera universitaria y se encuentran que no tienen la formación. O sea, gente que, como vos decís, no todos tenemos por qué pensar igual, pero está bien, pueden haber ido a la escuela pública, privada, pero después los chicos tienen realmente, tienen esa necesidad de aprender, de buscar, de investigar, y se encuentran que les faltan herramientas. ¿Es muy común ver eso? Sí, totalmente. Es muy interesante lo que vos decís, porque para que un negocio prospere, bueno, tiene que haber las dos cuestiones, ¿no? Primero, el incentivo de una persona a salir del statu quo, decir, dejar de ser empleado, si es que lo fue, y decir, me voy a animar a emprender. Y desde luego lo que tiene que hacer es tener las herramientas, porque con la iniciativa de hacerlo no basta, y de hecho eso está el caso de que hay una gran tasa de mortalidad de empresas, sobre todo en una economía tan compleja como la nuestra, que tiene muchos altibajos, mucha volatilidad. Es decir, te puede agarrar la buena y capaz ahí funciona la cosa, pero cuando te agarra la mala, tenés que tener las herramientas necesarias para poder sobrevivir, digamos, se utiliza esa palabra. Así que a mí particularmente, sobre todo en el sistema universitario, que a veces tiene la vocación de asistir a empresas en lo que sería la función sustantiva de las universidades, que es vincularse con el territorio y apoyar el desarrollo del territorio. Parte de esas funciones está, digamos, poder asistir con los conocimientos. Pensá que en la universidad se forman, en nuestra universidad particularmente, economistas, contadores, la carrera de gestión empresarial, obviamente, todas vinculadas a
el desarrollo de los negocios o tener herramientas para el desarrollo de los negocios. Entonces apoyamos ese desarrollo. Y muchas veces se acercan, en función de lo que comentamos, personas que han sido empujadas a emprender, no que tienen la vocación. Entonces dice, la verdad me quedé sin ningún empleo, así que estoy obligado a salir a vender medias, a confeccionar, vender sándwiches, camisas, lo que sea. Qué interesante lo que planteás. Hace poco un economista utilizó palabras más palabras menos. Perdés el trabajo porque la empresa decide no seguir adelante con la actividad comercial y te dan un dinero, una indemnización. ¿Qué haces con ese dinero? Entonces hacían memoria que en otro momento la gente ponía un kiosco. Uh-huh. Pero claro, no son emprendedores y se encuentran en una actividad comercial. O sea, si la plata que vos agarraste la ponés en un kiosco, pero no tenés una conciencia, un conocimiento mínimo, básico de la actividad comercial, no te puede ir bien, ¿no? Porque no podés gastar todo lo que facturás. O sea, hay que pensar un montón de cuestiones que de repente, claro, cuando vos trabajabas para la empresa, ¿no? Vos trabajabas, cumplías con el horario, con la carga horaria, y a vos te depositaban el sueldo. ¿Me explico? Totalmente. Y ahora te encontrás con precisamente lo que vos hacés, porque vos sos consultor también, ¿no? Así es. Vos decís todas las patitas que tienen que estar. No, mirá, o sea, vos no ganaste, o sea, 1.000, facturaste 1.000, pero acá tenemos que empezar a deducir gastos. ¿Cómo? O sea, esto se puede, o sea, está bien, se enseña, pero si no se nace con esto, ¿cómo se hace? A mí me costó mucho, yo siempre fui trabajador independiente. Digo, claro, cuando uno es trabajador independiente, uno se levanta a la mañana y desde que abrió los ojos está invirtiendo plata y tiempo. O sea, el tiempo de uno vale. Y esto no pasa con el que está acostumbrado a trabajar la carga horaria por el salario. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, esto es... Volviendo a la literatura, no quiero aburrir. Es como que lo tenés o no lo tenés a esto. Bueno, hay una discusión linda de la literatura que es emprendedor se nace o se hace, ¿no? Está bastante estudiado eso. La necesidad te hace. Bueno, pero ahora vuelvo al tema de la necesidad. Creo que evidentemente siempre uno puede tener una chispa adentro que es lo que te lleve naturalmente y no solamente es hacer negocios, ¿viste? Hay personas que son naturalmente disruptivas en cualquier cosa que hacen deporte y tienen determinada iniciativa, los ves interactuando y se comportan de manera particular, incluso en la política. Hay mucha gente que tiene esa actitud disruptiva del statu quo y seguramente no, eso es lo que necesita un emprendedor, ¿no? Estar constantemente buscando, viendo, cosas que también estudia la economía austríaca, ¿no? Ese estado, digamos, completamente curioso de la persona emprendedora, que lo lleva tal vez a no conformarse o aburrirse con las situaciones estáticas y todo el tiempo se quiere mover. Eso es fundamental para cualquier emprendedor. Después está luego asumir y tener las herramientas necesarias para que esa iniciativa después se vaya consolidando en un proyecto que pueda ir creciendo, que pueda ir consolidándose. Es importante ahí armar equipos de trabajo, obviamente, tener conocimiento de presupuesto, saber manejar, digamos, armar un modelo de negocio, poder proyectar un negocio, tener una estrategia de negocio, y se empiezan a sumar un montón de capas ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se ve empujada, si se quiere, a emprender? O nosotros le llamamos a esos emprendedores de subsistencia, digamos. Son personas que se ven obligadas a emprender o a buscar salidas de subsistencia. Pero, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Lo peor que puede pasar es que realmente no estén convencidas de lo que están haciendo, entonces no le ponen toda la energía que necesita para que eso funcione. Pero lo peor es que en cuanto se soluciona la situación de fondo, dejan de hacer y dejan de emprender. Entonces le ponen cierta energía o no a comenzar un emprendimiento, no sé, fabricar sábanas, ¿por qué no? Fabricar velas, sándwiches, lo que sea. Pero en cuanto le surge la oportunidad de recuperar un trabajo formal, dejan lo que estaban haciendo y vuelven. Entonces, eso realmente no es un emprendedor, digamos, que hace las cosas porque quiere y porque quiere cambiar ese método, sino que se vio obligado y en cuanto tenga la oportunidad va a volver a su esquema de vida deseado, que tal vez es tener un empleo blanco y laburar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, son dos cosas muy distintas. Claro, te vamos a poner una cámara, ¿no? Porque me pasa, yo te escucho hablar y es como que trato de entender
y pasa muy habitualmente, bueno, vos, tu juventud, con la persona que tiene el título. O sea, llegué. O sea, el título que sea, ¿no? O sea, estudié esto porque me gustó, porque me entusiasmó, y lo tengo el título ahora. ¿Y qué hago con el título? Salgo a buscar trabajo, salgo a tirar currículum, porque de repente tengo un título. Y un título es la herramienta que me permite, ¿sí? Ahora es cómo uso esa herramienta. ¿Esto se enseña también en la universidad? Porque ya tengo el título, ya me recibí. ¿Y ahora? Soy contador, ¿y ahora qué hago? Bueno, está muy buena tu pregunta, fundamentalmente porque los nuevos tiempos están cambiando mucho la relación, las relaciones del trabajo en general, ¿no? En primera instancia, hablo de la relación empleado-empleador. En algún momento tener un título fue como el seguro de poder, de demostrar que tenés ciertas habilidades, y los empleadores se certificaban que tenías esas habilidades mostrando que tenías el título, ¿no? Hoy en día esa dinámica está cambiando, y sobre todo en muchos sectores, más en lo de las tecnologías de la información, que son lo que más están creciendo. Hoy lo que importa es tener las habilidades. Entonces, por ejemplo, están buscando una persona que se maneje en sistemas, que sepa programar, codificar, etcétera. Y ya las mismas empresas te dicen, bueno, para entrar rendí este examen, y te meten virtual y tenés que programar ahí y obtener el resultado satisfactorio. A la empresa no le importa si tenés el título, si llegaste, si sos técnico, doctor o lo que fuese. Le importa que resuelvas eso. Si tenés el título y eso no lo resolvés, te quedaste afuera. Si no tenés el título y eso lo resolvés, tenés chances de entrar, digamos. Eso para arrancar. Con esto no estoy hablando en detrimento del sistema universitario. Defiendo totalmente el sistema universitario porque forma a las personas a pensar de determinada manera, le brinda capacidades para organizarse y resolver problemas, afrontarse a los problemas de determinada manera, como forma de vida, de estilo de vida, ¿no? Pero bueno, también el sistema está siendo presionado a ayornarse a los nuevos tiempos, a ofrecer soluciones en tiempos más cortos. Entonces las carreras que usualmente son de 4 o 5 años, hoy se están viendo presionadas a ir hacia 3 años, y después hacer ciclos de formaciones particulares. Digamos, ya hablar de hacer una licenciatura y cursar durante 5 años, en el mundo esto está cambiando, está girando a formaciones mucho más cortas, tener una formación de base de 3 años y después complementar con algo bien específico de 2 años más. Entonces en 5 años ya tendrías como si fuese un posgrado y no un bachillerato o una licenciatura tan larga. Ayer hacía una crítica porque justo veo una noticia, estoy en un portal. Hoy tenemos muchísimos portales, ¿sí? Y hoy todos somos periodistas. Y cuando vos decís, che, pero pasaste por la universidad... No, bueno, pero somos periodistas. Y es como que vos ves tantos portales y decís, ¿tantos periodistas? Y no, es lo que vos decís, están ejecutando la tarea, pero lo hacen, ¿por qué? Es solo preguntar. Porque los hacen ahí, porque si funciona, porque alguien los demanda, claro. No sé, defiendo esa cuestión de la demanda. Obviamente hay yo tengo visitas en mi portal, sí. Pero no soy... el gran periodista, pero tengo visitas. Bueno, y las visitas son pautas. Ejerces una función de comunicación, y si te valora el mercado, entre comillas, o los consumidores o la gente, bienvenido sea. Después están las cuestiones de si tenés habilitación o no para hacer determinada cosa. O sea, no es lo mismo ser médico. Bueno, yo hago una práctica médica, no. Necesitas, digamos, una habilitación. Tengo un oyente, Jorge, que está en Buenos Aires. Él hizo toda su actividad fuera del país, ¿no? Como estuvo en el mercado, en los negocios, business. Entonces él, claro, tiene una experiencia y una trayectoria que él, cuando viene acá, está viviendo acá, es un hombre mayor ya, y no encaja con nada de lo que él quiere de una sociedad. O sea, todo lo que él quiere de una sociedad no es lo que está pasando en Argentina. Digo, bueno, Jorge, lo que pasa es que no viviste acá. Y ahora te estás encontrando con la realidad que todos nosotros sí vivimos. Entonces, por ejemplo, te digo que leía, el gobierno está haciendo un curso, fuentes laborales aseguradas. Y resulta que te pones a ver qué dice la Gacetilla. Está enseñando a los pibes a hacer un currículum vitae. Y el currículum hoy te lo arma la inteligencia artificial. Entonces, volvemos un poco a lo que decías vos. En el sistema educativo, ¿te puedo enseñar a pensar? ¿Debo enseñarte a razonar? ¿Te puedo ayudar a comprender texto? Pero hoy tenés una herramienta mortal, que es el celular, ¿no? Hay mucho de lo que sería como autodidacta, mucho que surge como interés propio del pibe.
Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo para ver si puedo ser más claro con lo que te digo. Elegante no estudió música. Tuvo una computadora, tuvo la herramienta y a través de esa herramienta pudo desarrollar y facturar. Uh-huh. Pero no tiene conocimiento empresarial. Uh-huh. ¿Cómo definís eso que ocurre, ese fenómeno social, que creo que es lo que va a mandar en el futuro, ¿no? Entiendo lo que vos me decís, porque yo necesito solucionar el problema, y quiero una persona que me ayude, una persona que ver que esa persona soluciona el problema. Y después el título es un poco lo que está haciendo también el presidente cuando dice, y yo no sé si tenés un título para ser guía de turismo, y lo cuestiona a los colegios. Entonces tenés un presidente que tiene una mirada, no sé cómo llamarlo, hasta dónde puede ser liberal o hasta dónde nosotros estamos preparados para ver o para compartir, para entender esa mirada que él está tratando de proyectar sobre nosotros. ¿Me explico? Bueno, hay mucho ahí que comentaste. Yo creo que no hay una respuesta única, sobre todo en el mundo del trabajo y en el mundo de las disciplinas. Digamos, hay que analizar cada caso en particular. Si mencionaste el turismo, no es lo mismo que la producción audiovisual, digamos, no hay las mismas responsabilidades de un médico, que de un contador, que de un comunicador. Entonces, cada disciplina hay que entender y analizarla y estudiarla. Pero te interrumpo porque sí, vos te das cuenta que la gente, o sea, yo me pongo del lado del pueblo, ¿no? El tipo lo que busca es la inmediatez. O sea, a mí me solucionar el problema de salud, a mí no me interesa si tenés título médico o no. Uh-huh. Es grave lo que te digo, pero es un poco lo que pasa después en la práctica. Sí. Sí. Bueno, parte de las tecnologías de la comunicación están favoreciendo todo esto, la cuestión de la inmediatez y del acceso remoto a soluciones que antes no existían. Quiero decir, antes vos tenías un problema y todo era tener que ir, llamar por teléfono fijo, levantar, ver si conseguías un profesional, preguntarle a un amigo si lo conocía, contactar una cita y capaz en 2 semanas tenías una cita con el médico. Hoy la inmediatez propone solucionar todo en el instante con un celular que te da acceso a todo, digamos, al mundo. Yendo a lo primero que vos mencionaste, me parece importante, el celular, la inteligencia artificial son herramientas, no pueden reemplazar la capacidad de una persona de discernir lo que la herramienta te está diciendo. En este caso, pues una herramienta con la cual puedes interactuar. No es un martillo que lo mirás y no te va a decir nada, sino que con la inteligencia artificial puedes hablar. Pero la inteligencia artificial es una herramienta igual que el martillo, más compleja, obviamente. Si los seres humanos perdemos la capacidad de gobernar nuestra vida y dejamos el gobierno de nuestra vida, de nuestras decisiones a la inteligencia artificial, yo no avisoro que el resultado vaya a ser muy bueno. Hay un comunicador muy importante, ya que estábamos hablando de comunicadores, que se llama Santiago Bilinkis, argentino, que bueno, habla mucho sobre estos temas, los invito a conocerlos, pero él claramente dice que, y hay estudios ya que se están realizando, que donde nosotros transferimos nuestra capacidad de pensar a la máquina, el cerebro se nos va apagando. Entonces, utilicemos la inteligencia artificial todo lo que podamos, porque seríamos necios de no usarla, es como tener un martillo al lado y estar clavando, digamos, con una cuchara, usar martillo, si ahí lo tenés, pero tenemos que tener nuestra capacidad bien desarrollada. Por eso la importancia de la educación, digamos, a mí me parece importantísimo que la escuela, lo principal que tiene que transmitir a las personas es la capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisiones en este mundo de increíble cantidad de información disponible, pero bueno, eso también nos puede trabar, porque hay tanta información que nos ahoga. Entonces, tener la capacidad para discernir, para saber qué nos sirve, qué no, cómo utilizarlo, de qué momento, de qué manera, hoy en día se está volviendo de las capacidades más importantes que el sistema educativo nos tiene que brindar. Vos sabés que, o sea, por ahí cuando ves que miro los monitores es porque la gente está conectada. Si quieren hacer preguntas pueden hacerlo directamente al 2901 46 52 81 y le transmito las palabras al profesor Reyes, Federico Reyes, con quien estamos hablando, que hoy a las 5 de la tarde en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Exactamente. Van a tener una disertación sobre economía austríaca. El punto, casi se me va lo que te quería decir, en casa, o sea, yo porque conozco a tu viejo, y digo, vos, la educación
vamos a la escuela y recibimos una parte de la educación, pero después tengo que tener la compañía en casa, ¿no? Papá y mamá, tengo que tener con quién hablar. Sí. Si yo dejo el nene con el celular o con la compu, estoy delegando nada más y nada menos que la responsabilidad esa de pensar. Porque me pasa hoy, y esto es una pregunta casi personal, ¿viste que no hablamos, que chateamos? Le digo a mi hija, ¿hablaste con los tíos? Sí, estuve hablando. No, estuve chateando. Y por ahí es un emoji, le dicen, ¿no? Por ahí es un simbolito, no le mandó nada. Pero es la forma de comunicarse moderna. Porque yo me acuerdo que mi viejo me taladraba la cabeza, lo poco que lo veía, estudiá un título en la vida. Pero ya los padres no es un título en la vida. No sé si alcanzo a ser claro con lo que te busco de plantear. O sea, hoy es otra cosa, ¿no? Tomá, entretenete con la Play. No me jodas. Sí. Tengo otras cosas que hacer. Irme a jugar al pádel. Tengo otras cosas que atender. Busco esparcimiento. Necesito ir a natación. Necesito quemar energía. O sea, hay menos tiempo con los pibes. Entonces, con ese futuro que vos me planteás, donde tengo, por un lado, la inteligencia artificial que tiene un peso importantísimo. Yo veo que hoy hay mucha publicidad de juegos. O sea, no sé si vos podés observar eso. Sí, es un bombardeo permanente del juego. Y tenemos un problema con los chicos que son ludópatas en la escuela primaria. Entonces, ¿cuál es la mirada tuya sobre ese futuro inmediato? Porque también la escuela no da clases, pero yo tampoco hago mucho desde mi casa, porque no tengo tiempo. Bueno, o sea, es irónico. Se puede abordar desde muchos lugares esto. Yo creo que voy a ir más a una visión integral, que me parece que es la correcta, la primera que hay que tener sobre estos temas. A mí me parece que el mundo moderno, cuando hablo de la modernidad, hablo de 300 años para acá, pero bueno, particularmente en los últimos años del siglo XXI, se ha profundizado esta destrucción o esta iniciativa de comenzar a destruir las familias, digamos, esos lazos familiares que constituyen, digamos, el núcleo más importante del crecimiento de la sociedad. Y ha llegado al punto extremo, bueno, de obviamente de tener todos una pantalla en la mano, que es el último puntazo, digamos, a esta situación, ¿no? De estar enfrente cara a cara y no hablarse y estar hablando con el celular. Eso es parte para mí de este fenómeno moderno de destrucción completa, digamos, del entramado familiar. Ese entramado familiar es el primer eslabón que debe ofrecernos, digamos, nuestra educación en la vida, digamos. Uno va a la escuela y también ahí se educa, interactúa, aprende a relacionarse, aprende habilidades, lo mismo en la universidad, pero lo principal siempre está en la casa y lo que transmite la familia. Entonces, si se destruye eso, uno queda a la merced de lo que está pasando en el mundo. Y para mí, lamento, el que está escuchando no comparte, pero para mí todo lo que está pasando en el mundo es muy malo y va a ser peor. Siempre hay cosas para rescatar. Entonces, el único refugio que nos queda, o por lo menos esa es mi visión, es la familia. Y si uno, bueno, no tiene ese nicho familiar y está todo corroído, por llamarlo de alguna manera, por las cosas que están pasando en el mundo, bueno, no hay un buen futuro para la sociedad, digamos. Los problemas que hoy vemos en la sociedad no nacen de un repollo, ¿no? Nacen desde lo que se viene impulsando desde hace décadas, siglos, ¿por qué no también? Y bueno, fueron dejando estas heridas de muerte casi para lo que es el entramado social. Esto se cambia con educación y recuperando la familia. En gran parte, y además fomentar la familia. Y además se necesita tiempo, porque hace mucho que venimos siendo golpeados. Te comparto un mensaje de un oyente. Me pone, soy papá pero no sé si bueno, me dice, mi hija se recibió de técnica en turismo, concretamente, y hablando de la inmediatez. Cada vez menos oportunidades de trabajo e incentivo de estudio para otros, porque la desregulación ya no exige la intervención de un profesional de turismo en por ejemplo, en el parque, en un guía de parque, por ejemplo, dice. Lo tira buscando una respuesta a este presente que le toca vivir como padre, ¿no? Sí, es muy interesante eso, conozco esa discusión. Ahora,
Tierra del Fuego tiene enormes oportunidades para el turismo. Si hay alguien que no está pudiendo insertarse, la pregunta es ¿por qué? ¿No están demandando su trabajo o tenía cautivo el mercado por tener determinado título? Es decir, alguien está pudiendo hacer lo que esa persona está ofreciendo sin tener el título. Hay una discusión ahí sobre la regulación o no, pero ¿por qué el que no tiene el título no puede acceder? Y no hablo exclusivamente del turismo. Lo podés llevar a cualquier ¿Es solamente una barrera regulatoria del Estado? Digamos, si la persona que no tiene el título puede dar la guiada o lo que sea, en este caso, ¿por qué no podría hacerlo ella si tiene más capacidades, tiene que salir a pelear al mercado? Concretamente con el sector turístico creo que es uno de los sectores que puede crecer casi sin techo acá en la provincia. Hay que buscar alternativas, diversificarse. Y particularmente una de las cosas que más se están marcando con las personas, empresarios que pude charlar y entrevistar, es que muchos de los jóvenes que salen no tienen idioma. Hay mucha demanda de personal en el sector turístico con idioma, inglés de base y otro idioma secundario, portugués, alemán, francés, italiano. Pero eso es una demanda que varios personas de peso, digamos, del sector turístico me han logrado transmitir. Buscamos gente que hable el idioma, mínimo inglés, perfecto. Bueno, voy a decir algo que por ahí es un poco también para aportarle a José. Veo mucho movimiento en las redes sociales. Veo mucho movimiento a través de las redes sociales, de gente que está haciendo esto, ¿no? Ejerciendo la guía como guía de turismo, pero desde las redes, a través de referencias, de gente que ha venido, de gente que ha visitado, y ha logrado hacer una cadena. No voy a la parte económica, no voy a, lamentablemente, bueno, es lo que nos ofrece, o cómo tenemos que ir cambiando la mirada, cómo van a ser los trabajos a futuro. Me dice un amigo, no te metas, dice, Papo no estudió música, y mirá. Y bueno, pero le dio a su público lo que su público quería. Digamos, en definitiva son relaciones sociales, demandas y ofertas, para ponerlo en un esquema, pero es una persona de un lado que quiere algo y del otro lado alguien ofreciéndoselo. Digamos, ¿qué mejor? El propio demandante, el propio consumidor, para determinar si lo que le están ofreciendo es bueno o no. Digamos, yo me acerco a una góndola y compro un determinado producto. Si no me gusta, la próxima no lo compro y busco otro. Voy, compro un alfajor, no me gusta, no lo compro más, me compro otro. Voy y tomo un determinado servicio, no me gusta, me corto el pelo, me lo cortan mal, compro otro. Digamos, el consumidor es el que tiene el poder. En este caso. Papo, el libertario adelantado. No, pero voy un poco, tomo lo que dice, y esto para vos. La actividad turística tiene un techo, es el medio ambiente. Los economistas no lo ven, no lo consideran. Es una opinión que está dando Oscar. Está bien, no me parece. No hay que generalizar, ¿no? No generalicemos, y más que nada hoy en día la visión ambiental está en todo, digamos. Hay un techo, claramente. Hoy para mí el techo de crecimiento del turismo está dado por la falta de infraestructura, porque no tenemos suficiente energía, porque no están hechas las reparticiones urbanísticas como corresponde, donde si donde instala un hotel, le hago llegar los servicios, no tenemos la infraestructura portuaria adecuada, no tenemos la infraestructura vial adecuada. Digamos, ahí está el límite. Si nosotros diésemos, digamos, como sociedad un poco más de atención a esos puntos, digamos, no hay techo en cuanto a la afluencia de turismo que puede llegar acá a la provincia. Digamos, puede llegar mucho más y podríamos recibir y ser una provincia que viva exclusivamente en torno a los servicios turísticos y a los servicios portuarios. Una mujer vinculada al turismo me dice inglés. Desde décadas atrás otros países se comunican en el ámbito turístico al menos con 3 idiomas. Y ella, bueno, es profe de inglés. Pero ahí también tenemos otro temita. Yo siempre te pongo la pata de la tecnología de la inteligencia artificial, que es cuando nos meten los traductores. Viste que tienen traducción simultánea. Sí. Por supuesto que va a tener 1000 errores y que es perfeccionable, pero es un poco lo que nos está pasando hoy. Al final te robé más tiempo del que te había prometido porque vos estás comprometido con otros horarios. Estamos así bien, que estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Te hago la última. Dale. ¿Cómo hago para seducir a que vengan a invertir? Justo antes de que vengas estaba hablando con Edgardo Welch, un reconocido periodista en la provincia,
Y me mostraba la encuesta de TDF, ¿no? Donde nos muestran la credibilidad del gobernador. Tenemos el peor gobernador del país, el menos creíble. ¿Cómo se hace para seducir inversiones en una provincia que tiene tantos problemas como nosotros? Bueno, nosotros ya de por sí tenemos una gran carta, que tenemos recursos naturales y además una posición geoestratégica de acceso a un mercado increíble como es de la Antártida, o sea que ya la mitad del camino para seducir lo tenemos hecho. Luego empieza a jugar la institucionalidad, quiero decir, yendo al mundo exterior, nadie mira una provincia sin antes mirar lo que está pasando en Argentina. O sea, lo primero que miran antes de mirar Tierra del Fuego es mirar la Argentina, la seguridad jurídica de la Argentina, y eso es lo que está tratando de cambiar este nuevo gobierno. Salen a hacer rondas de negocios, se han juntado los gobernadores, muchos han ido ahora esta semana de la Argentina Week en Nueva York para comenzar a promocionar. Si vos querés captar inversiones internacionales, tenés que salir al mundo y buscarlas. Así que de eso no estamos exentos. Quiero decir, la mitad del camino lo tenemos hecho, o sea, ¿qué le queda? No quiero ser despectivo, por favor, a alguna otra provincia del norte argentino que tal vez no tiene las riquezas naturales que tenemos nosotros, la accesibilidad que tenemos nosotros en algunas cuestiones, etcétera, etcétera. Nosotros somos una provincia rica en oportunidades y en recursos naturales, y ahí ya tenemos la mitad del camino. Luego, ningún inversor, o sea, invertir son procesos y lleva tiempo, energía, recursos, y si yo invierto en Tierra del Fuego es porque no estoy invirtiendo, no sé, en Islandia, si quiero hacer algún proyecto de circunnavegación polar, no sé, puedo ir a otro lado, o en Chile, en Punta Arenas, si estoy haciendo una inversión en hidrocarburos en Tierra del Fuego, porque no la estoy haciendo en Vaca Muerta, no la estoy haciendo en la costa de Buenos Aires o en algún otro lado. Siempre hay un costo de oportunidad. Entonces, cuando uno sale a ofrecer, digamos, para que las inversiones se acerquen a este territorio, bueno, empieza a competir contra otros que también están ofreciendo lo mismo. ¿Y nosotros qué tenemos para ofrecer? Bueno, tenemos una falencia muy grave en infraestructura, tenemos un problema institucional bastante importante, problemas de gobernanza. Entonces todo eso puede tirar por tierra cualquier iniciativa y, digamos, nos dejan de lado, perdemos en la competencia, digamos, de los receptores de inversiones. Estamos hoy muy atrás, estamos muy difíciles. Hay mensajes que, bueno, después voy a leer mensajes porque, claro, se mezclan muchos temas cuando hablamos, por ejemplo, del turismo. Se mezcla también la idoneidad de las personas que tienen que estar al frente de las distintas carteras. Si yo necesito, en economía, ¿qué necesito? Un tipo que sepa, mínimamente que sepa de economía, ¿no? Si no, ¿cómo hago? Y acá es como que estamos en una provincia maravillosa, ¿no? Es como que no te piden título para ejercer, te llaman por amistad, y entonces se van repartiendo cargos y después, bueno, tenemos las consecuencias que vivimos todos los días. Yo hace mucho tiempo, cuando surge el tema del puerto, dije, bueno, miremos el aeropuerto. ¿Por qué? Porque hay informes periodísticos que nos muestran falencias en el aeropuerto. Y sin embargo, en forma local no hablamos de esas falencias. Bueno, ahora explota y sale como un titular de que aparecen las falencias del aeropuerto. Pero las conocíamos. ¿Entendés, Federico? Sí. Es como que nosotros vivimos renegando de los problemas que ya conocíamos y no hicimos nada para resolverlos. Cuando miramos los problemas que trae la baja de coparticipación, decimos, pero si los hidrocarburos venían en caída, ¿por qué vamos a recibir más plata si sabíamos lo que iba a pasar? Ahora lo que pasa con el combustible, y ahí te pido tu mirada, ¿no? Estamos viviendo 56 guerras, si no leí mal, en el mundo. Claro, pero la más importante es la que afecta al valor del petróleo. Porque nosotros vamos a tener consecuencias. Vos lo decías al inicio de la charla, ¿no? Hay factores que no tienen que ver con nosotros y sin embargo tienen una incidencia sobre la economía. Bueno, primero, antes que nada, creo que tomar decisiones públicas no es fácil. Yo en general, bueno, trato de cuando hago un comentario de alguien que está gobernando, hacerlo con el mayor respeto, porque es muy fácil hablar y opinar, pero uno cuando después se tiene que sentar en la silla, ahí las cosas se complican, digamos, hay muchas decisiones que tomar,
poco tiempo, en general ya estamos tarde para todo, se están acumulando, digamos, quiero decir, no sé, el próximo gobierno que asuma la provincia, bueno, se va a encontrar con una situación muy complicada, el que asumió venía con otro y así se van acumulando los problemas que nunca se resuelven, ¿no? Entonces es compleja y es difícil la situación en la que nos tenemos que enfrentar. Creo que ahí lo más importante es hacer las cosas con responsabilidad, y realmente tiene que haber algún cierto comportamiento, no sé si altruista es la palabra, pero realmente de vocación de servicio de todas las personas que están al frente conduciendo los destinos de la sociedad en los distintos poderes, porque la única forma de sacar estas problemáticas sociales adelante y darlas vueltas realmente con un compromiso verdadero social de transformarlas, mientras digamos, los que lleguen al poder estén interesados exclusivamente en sus cosas y en mejorar su quinta, esto no va a mejorar, vamos a seguir el mismo camino. Así que hay que apostar como sociedad, identificar a esas personas que realmente nos van a guiar hacia buenos caminos, y después entender que esto me pasa también a nivel nacional. Las soluciones, olvídense que sean soluciones de corto plazo. También cuando llegó el gobierno nacional, esto yo ya listo, le doy un año y medio y ya tiene que estar todo andando bien. No, estamos con la pata en el barro hace 20 años por lo menos, más por no decirlo, y va a ser, y es muy difícil cambiar la realidad de un día para el otro. Son procesos y son muy largos, lamentablemente. Yo hace mucho tiempo me costó entenderlo, pero lo sufrí, el cambio de hábitos. O sea, podés saber tener un montón de realidades enfrente tuyo, pero si no estás dispuesto a cambiar los hábitos, y hay hábitos que necesitas cambiar, pues si no vas a seguir estando en el mismo pantano. Y a los argentinos nos cuesta entender que necesitamos un cambio en nuestro pensamiento. Lo tocaste en algún tramo de la conversación, ¿no? Esto de entender que lo más valioso que siempre tuvimos ha sido la familia. Uh-huh. Entonces, hacer una reflexión y decir, che, ¿qué nos ha pasado, no? No tenemos que empezar por esto, por recuperar la familia. Y muchas familias se han roto por esa famosa grieta, ¿no? Sí. Es un tema social más que importante. Yo lo único que tengo para vos es agradecimiento. Lo mismo de mi parte. No te di ni un vaso con agua, che. No pasa nada. Bueno, 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la charla abierta a todo público de economía austríaca. He visto otras charlas tuyas. Repetime los canales donde la gente me pregunta, me dice, bueno, les gusta la entrevista, les gusta que vengas a charlar, a opinar. ¿Cómo ubican a Federico Reyes en las redes? Bueno, mi opinión particular la he abierto 2 veces a través de Twitter. Pueden encontrar en Twitter, en X, digamos, como Federico Reyes, FG_Reyes creo que es. Y luego, los canales míos de la consultora, que tienen información pública de la situación nacional y provincial, que es ecotono.es, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Cómo se rima la gente de Ecotono? Me escriben por el Instagram o el WhatsApp. En general está ahí mi teléfono publicado también, así que se pueden poner en contacto al momento. Vos, te pregunto por una inquietud. ¿La gente busca de informarse dónde está parado para encarar un negocio? Sí. ¿Sí? Sí. Muchos. Yo en general me contacto con micro o pymes que quieren armar proyectos, cosas relativamente chicas en lo que a mí me concierne, digamos, pero sí hay necesidad de búsqueda de apoyo de profesionales, de economistas, de contadores, la hay. De todo tipo. Sí. ¿Sabes? Por ahí yo te cuento cosas que tienen que ver, sí, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo hago? Pero por ahí me pasa de gente que dice, bueno, no funciona lo mío. Lo que estoy haciendo no está funcionando, o no tengo la cantidad de gente que necesito tener para sostener determinada actividad. Y yo un poco me río y digo, claro, pero no te hiciste primero el planteo de qué es lo que vos querés ofrecerle a la gente y ver cómo hacerlo, ¿no? Cómo se ofrece. Que es un poco lo que vos decís, bueno, claro, mínimamente buscar el asesoramiento, la información, no es cuestión de decir, y esto es una frase muy vieja, ¿no? Negocios con plata hace cualquiera. O sea, lo ideal sería hacer negocios sin plata. Bueno, demostrámelo, porque eso es precisamente lo que no tenemos, ¿no? Ni plata ni tiempo. ¿Cómo hacemos? Los negocios hay que hacerlos con
con buenas estrategias, digamos, tengas o no tengas plata, si la estrategia y el producto que vos te ofreces. En definitiva, un negocio ofrece un producto o un servicio, es un producto, y a alguien le tiene que gustar de otro lado. Entonces después vos tenés que desarrollar la mejor estrategia para que le llegue a esa persona, pero si el producto que tenés para ofrecer, ya sea de comunicación, un corte de pelo, un sándwich o un auto, no es bueno, no lo vas a vender a nadie. Claro, pero por eso hay un montón de cosas que inciden en esto y por eso, bueno, tener presente a Ecotono. Sí, Ecotono. Ecotono, bueno, sería importante, ¿no? Antes de largarme a la pileta, a ver dónde. Pues no es salir a alquilar un local, decir, bueno, lo equipo y salgo a ofrecer el servicio. Primero tenemos que ver qué es lo que estamos ofreciendo. Es muy complejo, pero de eso, bueno, para eso estudiaste. El costo del error es muy grande a veces. Entonces la idea siempre es minimizar el costo del error y para eso, digamos, uno se puede sentar y pensar antes de gastar un peso. Federico Reyes, gracias por haber venido. Un placer, Luis, saludos a la audiencia.